Buenos días, buenas tardes. Este es el equipo que está constituido por José Alejandro León May y Jared Alfredo Jiménez López. El tema que nos tocó dar a nosotros fue contratos y cuasi contratos. Una pequeña introducción y concepto de contratos y sus elementos. El contrato es un acuerdo legal entre dos o más partes mediante el cual se establecen derechos y obligaciones que deben cumplirse. Este acuerdo puede ser verbal o escrito y tiene validez legal si cumple con ciertos requisitos según la legislación vigente. Los sujetos del contrato son las partes contratantes, es decir, aquellas personas físicas o jurídicas que mediante su consentimiento se comprometen a cumplir una obligación o ejercer un derecho. Los elementos que integran todo contrato pueden ser divididos en dos grupos esenciales o comunes a todos los contratos y elementos accidentales que pueden existir o no en el contrato. Por ahora los elementos son cinco, que son los sujetos, el consentimiento, el objeto, la causa y la forma. El sujeto, como ya lo mencioné, es en el contrato son las partes contratantes, es decir, aquellas personas físicas o jurídicas que mediante su consentimiento se comprometen a cumplir una obligación o a ejercer un derecho. Los contratos se entendían como actos bilaterales o plurilaterales en los que era indispensable identificar con claridad quiénes eran los sujetos activos y pasivos en la relación jurídica. El sujeto activo es quien adquiere el derecho, por ejemplo, a recibir un bien o un pago. El sujeto pasivo es quien queda obligado a cumplir una presentación o una prestación, como entregar una cosa, pagar un precio o realizar un servicio. En muchos contratos, las partes eran simultáneamente sujetos activos y pasivos, ya que cada una asumía derechos y obligaciones recíprocos, como lo era una compraventa. El comprador tenía derecho a recibir la cosa y la obligación de pagar el precio, y el vendedor tiene el derecho al pago y la obligación de entregar la cosa. Para ser sujeto a un contrato válido en Roma era necesario cumplir con dos acciones fundamentales, que eran la capacidad jurídica, que era la aptitud legal para ser titular de derechos y obligaciones. Es la capacidad, esta capacidad dependía de varios factores, como el ser libre, que era el no ser un esclavo, ya que los esclavos no podían contratar en nombre propio, eran considerados cosas o res, aunque podían celebrar actos en nombre de su dueño. Tener un status civitatis, que era ser ciudadano romano. Solo los ciudadanos gozaban plenamente del ius civilae, aunque con el tiempo se reconocieron ciertos derechos a los peregrinos, que eran los extranjeros, a través del ius genitium, y tener un estatus familiar, es decir, ser jefe de familia o patrifamilias. Los hijos y mujeres bajo la patria potestad tenían capacidad jurídica limitada, aunque podían actuar bajo autorización del pater o mediante figuras como el tutor o curador. Otro, otro punto era la capacidad de obrar, la capacidad de ejercer por sí mismo los actos jurídicos. Aunque una persona pudiera tener capacidad jurídica, no necesariamente podía actuar válidamente por sí sola, como podían ser los infantes o los niños. Carecían completamente de capacidad de obrar. Los impúberes, que eran menores de 14 años de edad, podían tener capacidad limitada. Las mujeres, aunque fueran libres y ciudadanas, muchas veces necesitaban autorización de un tutor para ciertos actos jurídicos, debido a las restricciones legales y sociales. Ya como último eran los hijos pródigos. Tenían restringida su capacidad de obrar o de o ser dilapadores de bienes. Seguimos con el consentimiento. Era uno de los elementos esenciales en la información de determinados contratos, especialmente en aquellos denominados consensuales, que se perfeccionaban únicamente por el acuerdo de voluntades entre las partes. El desarrollo del concepto de consentimiento
pues marcó un antes y un después en la historia del derecho romano, pues estableció el principio fundamental de que la sola voluntad de concordante de las partes puede generar afecto jurídico obligatorio. Ese principio se resume en la expresión consensus facit obligationem, es decir, el consentimiento hace la obligación. El consentimiento se entiende como la manifestación de voluntad coincidente de dos o más personas que desean obligarse jurídicamente para que sea válido y eficaz. Deben existir acuerdo entre las partes sobre los elementos esenciales del contrato como el objeto, el precio, en caso de compra-venta el servicio a prestar, entre otros. Este consentimiento podía expresarse de manera explícita mediante palabras o señales claras e implícita cuando las circunstancias del acto o la conducta de las partes revelaban una voluntad concordante. Se valoró especialmente el consentimiento como expresión de la voluntad privada, aunque dentro de los límites marcados por el ius civilae y más adelante por los ius honorarium, que eran los derechos de pretorio. Para que el consentimiento fuera válido, debían cumplir con ciertas condiciones, que era la voluntad libre, el no estar viciado por violencia, el miedo o engaño, la conciencia del acto. Las partes debían ser, o bueno, saber qué contrato estaban celebrando. La coincidencia plena de voluntades, debía haber acuerdo sobre los dos elementos esenciales del contrato sin discrepancias, y la capacidad jurídica de obrar. Quienes prestaban el consentimiento debían tener la capacidad legal para obligarse contractualmente. Vicios del consentimiento. Aunque sus inicios del derecho romano fue muy formalista, como en el tiempo se desarrollaron mecanismos para proteger a las partes de contratos celebrados con consentimiento viciado. Estos vicios podían anular o en su defecto atenuar los efectos del contrato, como lo podía hacer el error. Solo invalidaba el consentimiento si recaía sobre aspectos esenciales del contrato, o como era el error de la naturaleza del contrato, sobre la identidad de la persona con la que se contrataba y sobre el principal objeto del contrato. Otro punto era el dolo, el engaño malicioso que inducía a una de las partes a celebrar un contrato que podía dar lugar a una acción especialmente pretoriana llamada actio doli, o una excepción doli para defenderse de un juicio, aunque no invalidaba automáticamente el contrato bajo el ius civilae. El pretor intervenía para establecer la equidad. Seguimos con el objeto. El objeto del contrato es el contenido material o inmaterial sobre la que recae la obligación nacida del acuerdo de voluntades. Es decir, es aquello que las partes prometen dar, hacer o no hacer. El objeto no podía consistir en una cosa, como lo puede hacer una res, o un bien material o inmaterial, como en la compraventa de un comandato mutuo. Una acción, es decir, una conducta pasiva o negativa, como presentar un servicio, abstenerse de construir o realizar un transporte. La concepción romana del objeto era tanto material como jurídica, ya que no toda acción podía ser objeto válido de una obligación. Los juristas establecieron varios criterios para determinar si el objeto de un contrato era válido. Entre los principales requisitos se encuentran que debía ser lícito, el objeto no debía ser legalmente permitido, no podían constituir un objeto válido. Cosas prohibidas por el derecho público, tierras, templos, o podían ser ya como tal objetos sagrados a los dioses. Actividades contrarias a la moral, el orden público o las buenas costumbres, por ejemplo, un contrato para cometer un crimen o un pacto para perjudicar la patria potestad. Algunas obligaciones que afectaban estos derechos era como vender la libertad personal.
Como siguiente punto sería el posible. El objeto debía ser físicamente y no jurídicamente posible. No podían obligarse válidamente cosas o hechos imposibles. Como un claro ejemplo podía ser el prometer entregar una cosa que ya ha aparecido sin que el deudor lo supiera. O comprometerse a vender un bien que por la ley no puede ser anejado. La imposibilidad del objeto anulaba la obligación desde su origen, salvo la imposibilidad soberana después, en cuyo caso se aplicaban otras reglas según la culpa o no del deudor, y ya determinada o si era determinable. El objeto debía estar claramente definido o al menos ser susceptible de determinación futura. Era inválido un contrato cuyo objeto fuese completamente cierto e indeterminable, como podría ser el vender un caballo que está en mi establo, aunque el objeto no esté determinado de forma inmediata. Los objetos de las obligaciones contractuales se podían dividir según su naturaleza, como podían ser las obligaciones de dar. Requerían transferir el dominio o la posesión de una cosa. El objeto en este caso era una res corporalis, como en la compraventa el mutuo o el comandato. En una compraventa el objeto era la cosa vendida y el precio. Las obligaciones de hacer requerían la realización de un objeto o conducta como un servicio, una obra o un transporte, o ya como último una representación. En un contrato de mandato el objeto era el cumplimiento o una gestión encomendada. Obligaciones de no hacer consistía en una abstención, es decir, el compromiso de no ejecutar un determinado acto. Un arrendatario que no se comprometía a no realizar, un arrendatario que no se comprometía a no realizar construcciones en el inmueble sin permiso del arrendador. Objetos de diferentes tipos de contratos. Uno de ellos era el de compraventa. El objeto era doble, la cosa vendida que debía ser determinada, existente, comerciable y lícita. El precio que debía consistir en dinero ser cierto o determinable y real. El mutuo, el objeto era una cosa fungible y consumible como dinero o alimentos. El deudor se obligaba a restituir una cantidad equivalente de la misma especie. El comodato, objeto, el objeto era una cosa no consumible que debía devolverse en especie, no por equivalencia. De depósito, el objeto era una cosa entregada para ser custodiada gratuitamente sin transferir el dominio. Y pasamos a la causa. La causa es un concepto que evolucionó progresivamente a lo largo de los siglos, adquiriendo relevancia principalmente en la etapa clásica del Imperio y en Corpus Agustinaneo. A diferencia del consentimiento del objeto, o eran elementos evidentes y esenciales de los contratos. Desde las primeras etapas del derecho romano, la causa no fue considerada desde un principio como un requisito técnico en la formación de las obligaciones constitucionales. No obstante, su presencia y su función estaban implícitamente reconocidas en el funcionamiento práctico de muchos contratos y actos jurídicos, especialmente en aquellos protegidos por el ius honorarium o derecho pretoriano. Obligado a devolver. La tercera, que es la donación, la causa es la liberalidad del donante, es decir, la intención de transferir un bien sin esperar nada a cambio. La causa aquí no es el intercambio, sino el ánimo de dar generosidad. Y la cuarta, que es el mandato. La causa reside en el deseo de que el tercero ejecute una gestión en beneficio del mandante, generalmente sin retribución. Su fuerza obligatoria se fundaba en la confianza y en la buena fe entre las partes. Aunque en el uso civil clásico no se mencionaba directamente la causa del derecho pretoriano, sino la reconoció la forma práctica, especialmente cuando concedía acciones o defensas para proteger ciertos actos, que aunque no encajaban en las formas tradicionales tenían una causa justa y aceptada. Eso sería todo por mi parte. Se la cedo a mi compañero
José Alejandro. La forma. Según Morineux, la forma era uno de los elementos esenciales de los contratos romanos. El contrato en sus inicios no era válido sin el cumplimiento estricto de ciertas formalidades, dice la autora. En la etapa más antigua, el derecho romano es de una rigidez absoluta. Las formas rituales eran imprescindibles para que un contrato fuera válido. Por ejemplo, en la stipulatio, uno de los contratos verbales más característicos, una parte formulaba una parte solemne y la otra debía responder inmediatamente con un prometo. Si no se usaban las palabras exactas, el contrato no era válido. Con el paso del tiempo y sobre todo en el derecho clásico y postclásico, el consentimiento comenzó a ganar importancia sobre la forma, aunque nunca se eliminó completamente. Un ejemplo de la actualidad, pensemos en un contrato de compraventa de un inmueble. Aún hoy en día se exige que se haga por escrito y ante notario. Esto proviene de la necesidad de forma que ya existía en el derecho romano. Elementos accidentales. Después de establecer los elementos esenciales, sujeto, objeto, consentimiento, causa y forma, Morineux explica que los elementos accidentales son indispensables para que exista el contrato, pero si modifican sus efectos son la condición, el término, el modo o carga. Como explica la autora, se entiende por elementos accidentales aquellos que pueden ser incorporados al contrato para modular sus efectos sin afectar su validez. La condición. La condición es un acontecimiento futuro e incierto del que depende que el contrato surta o no sus efectos. Morineux explica, la condición es una cláusula contractual que supedita la eficacia del contrato a un acontecimiento incierto, ya sea para producir o para extinguir sus efectos. Tipos de condición. Suspensiva. El contrato se ejecuta solo si ocurre el evento. Ejemplo. Te donaré este terreno si llegas a ser cónsul. Un ejemplo moderno sería, te alquilo la casa si consigues la visa. Resolutorio. El contrato se extingue cuando ocurre el evento. Un ejemplo sería, este préstamo durará hasta que termines la universidad. Según su naturaleza, potestiva depende de una de las partes. Te pagaré si tú me lo pides antes del fin de año. Casual depende del azar o de terceros. Te daré 10 denarios si llueve mañana. Mixta depende de la voluntad y de un hecho externo. Te pagaré si tú lo solicitas y el emperador lo aprueba. Morineux señala que estas condiciones no eran simples detalles, sino claves para la interpretación del contrato y su ejecución en el derecho clásico y postclásico. El término. El término es también un evento futuro, pero cierto. A diferencia de la condición, sabemos que va a ocurrir, aunque no sepamos cuándo con exactitud. El término difiere de la condición en que se trata de un hecho futuro, pero cuya realización es cierta. Se establece para marcar el inicio o fin de los efectos contractuales. Tipos. Suspensivo retrasa el comienzo del contrato. Ejemplo, te entregaré esta villa el 1 de enero del próximo año. El resolutorio finaliza sus efectos en una fecha señalada. Ejemplo, el arrendamiento será válido hasta el último día de las calendas de diciembre. Un ejemplo moderno sería un contrato de trabajo con fecha del inicio del 1 de julio y el fin de año, el 31 de diciembre. Morineux enfatiza en que el término no afecta la validez del contrato, sino únicamente el momento en el que produce efectos jurídicos. El modo o carga. El modo o carga aparece especialmente en los actos de liberalidad, como las donaciones o los legados.
No afecta a la existencia del contrato, pero impone una obligación al beneficiario. El modo es una obligación que debe cumplir quien recibe una liberalidad. Su cumplimiento puede ser exigido judicialmente, sobre todo en el derecho justiniano. Ejemplo, te dejo esta herencia con la carga de que construyas una estatua en mi honor. Un ejemplo moderno sería una beca universitaria que requiere mantener un promedio mínimo. Aunque es una donación, está condicionada a una carga. Este elemento permite a quien da algo dirigir parcialmente su uso, sin impedir que el acto siga siendo gratuito. Moreno explica que en un inicio el cumplimiento del modo no era exigible judicialmente, pero con Justiniano ya podía reclamarse su cumplimiento por vía legal. En conclusión, el derecho romano, como lo explica Moreno, nos proporciona una base clara y lógica para entender cómo se formaban y regulaban los contratos. La forma daba validez, la condición, el término y el modo permitían personalizar el contrato y adaptar a situaciones concretas. Estas instituciones muestran el nivel de sofisticación jurídica que alcanzó Roma y que influye en los sistemas legales modernos. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.